Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, lobbies, cabildeos, gestión de intereses a favor de grupos empresariales, economistas y su prensa económica. ¿Qué onda con estas variables? ¿Qué onda con estas dimensiones? ¿Realmente existe el cabildeo al interior de esta economía primario exportadora conocida como el Perú o simplemente es fábula? Pues no, existe. Existe lobby alrededor de economistas gestores y prensa económica también gestora, igual o más gestora que estos economistas, sí existe. Y en contexto podemos encontrar al interior de estas dimensiones un patrón común que nos indica o señala lo siguiente: que existen o hay una horquilla o rango de economistas que defienden intereses gremiales de una determinada patronal empresarial y que juegan en pared con una prensa o su prensa económica local, ¿verdad? Y esto no es conspiración, esto responde a una trazabilidad muy interesante que la podemos ubicar a través de tres dimensiones muy puntuales, ¿verdad? ¿Qué hacen los economistas? ¿Qué hace la prensa económica local? ¿Y qué hacen, por ejemplo, aquellos institutos o laboratorios de ideas que también fomentan una suerte de disrupción al interior de la información o del dato económico o de la divulgación económica? ¿Qué hacen? Empecemos por los economistas. A ver, ¿existe un patrón común? Por supuesto que sí. Hay economistas, hemos podido registrar, sobre todo el año pasado, a propósito del contexto electoral, preelectoral, electoral y postelectoral, economistas que cerraron fila, por ejemplo, alrededor de la industria de la administración de fondos de pensiones privada, ¿verdad? Existieron economistas que también cerraron filas alrededor, por ejemplo, del debate vinculado o a propósito de las altas tasas de interés que cobra la industria bancaria. Un paréntesis, es evidente que cuando hablamos de AFP y de liberalizar fondos individuales y también cuando hablamos de regular tasas de interés en bancos, y esto hay que dejarlo muy claro, estamos en total desacuerdo. Sucede que la diferencia entre las y los economistas que analizamos estos dos fenómenos y los economistas gestores es que los primeros planteamos propuestas, diseñamos escenarios y proponemos iniciativas. Los otros no, los otros simplemente van con la pierna en alto porque responden, lo dicho, a intereses de grupos específicos, ¿verdad? Hemos visto, y cierro este paréntesis, ojo, para que no me digan que soy antitécnico, pero liberalización de AFPs y control sobre tasas de bancos, definitivamente no. Eso no va de ninguna manera. La diferencia es que nosotros proponemos. Los gestores quizás se quedan simplemente en el discurso del no. Bien, sigo cerrando ese paréntesis. Hemos visto economistas que han enviado obscenamente emails a ministros, ¿no?, indicando que, por ejemplo, oye, compadrito, no sé, la cuota de pesca, ¿no?, hazme el favor, ¿no? No la cortes o amplíala o libera, ¿no?, la veda, ¿no? Entonces hemos visto esas dimensiones. Por el lado de los titulares de la subprensa económica, hemos visto, por ejemplo, tras la muerte de dos adolescentes en una cadena de fast food, hemos visto cómo un determinado medio económico, financiero, liberaba casi inmediatamente después de la muerte de estos dos chicos un contenido a doble página a propósito de la inversión en fast food que iba a haber en esta economía primaria exportadora. Y eso fue pues muy grosero, ¿verdad? Hemos visto cómo, por ejemplo, se cuelgan a discursos desde la prensa o su prensa económica a propósito de lo nocivo que es un aumento del salario mínimo vital y que esto va a provocar desempleo. De, por ejemplo, lo nocivo tras el cierre de operaciones mineras, ¿no?, que esto va a provocar X miles de trabajadores mineros en la calle, sin ninguna trazabilidad de datos y sin ninguna fuente, o sea académica o no, de comprobación, ¿verdad? Hemos visto a propósito de la Constitución del 93 cómo han atacado a ministros o al exministro de Economía Pedro Franque, dando pues por ejemplo o indicando que una asamblea constituyente es nociva para la economía por tales y tales motivos, lo caso. También atacando, decía yo, al exministro Pedro Franque y
provocando que desde estos medios, desde esta suprensa económica, se les dé tribuna justamente a los economistas gestores, ¿no? Con entrevistas, con carátulas, con titulares, con columnas, ¿no? Hemos visto cómo periodistas media trainer obscenamente le han dado asesoría no solamente a empresas del sector privado que ejercen un rol monopolístico, sino también desde el sector público. Incluso han sido media trainer para reguladoras, en un contexto donde estas simplemente les importó que un camión, ¿no?, de gas explotara en medio de una zona urbana, ¿verdad? En tercer lugar, desde los laboratorios, la mayor parte libertarios. ¿Qué onda con esta suerte de vocación hacia el lobby, ¿no? Lanzan estudios tipo, no sé, con este mantra, ¿no? Por cada dólar que se invierte en minería, se traduce en X puestos de trabajo. Igualmente, sin ningún tipo de trazabilidad de datos, ¿no? Y evidentemente estos estudios son compartidos por este tipo de prensa, ¿no? Y además firmados por este otro tipo de economistas gestores, ¿no? La vacancia hará que el dólar baje, dicen. La COVID y las cuarentenas, menos cuarentenas a pesar de la COVID, dicen estos institutos libertarios, ¿no? Bien, son tres dimensiones que tienen una lectura transversal. Y es que los tres se cuelgan a un argumento conocido como el ad ignorantiam, es decir, aquella argumentación donde tú, como no puedes comprobar que es verdad, lo das por válido, ¿no? Y donde el autor de la argumentación, como a ti te considera un débil mental, te dice, no, esto es válido porque yo lo digo, con lo cual ya no solamente es ad ignorantiam, sino ad verecundiam, ¿no? Y hablan pues muy empachados, ¿no?, desde sus columnas, desde sus entrevistas, ¿no?, desde su altura moral, ¿no?, con su título de economista al costado y con la universidad al otro lado, ¿no es cierto? El objetivo común que podemos encontrar en estos tres patrones en función a los economistas y prensa gestora, pues es evidente. El objetivo común es defender intereses de grupos de poder a través de la gestión de estos intereses. También, evidentemente, el objetivo común es rentabilizar vía puertas giratorias o más fondos para sus laboratorios de ideas, la mayoría de estos libertarios, ¿verdad? Conclusiones y recomendaciones. A ver, existen economistas y su prensa económica en una planilla secreta, y esto no es un secreto, esto no es nada oculto. Estos economistas y su prensa económica están colgados a esta planilla secreta de bancos, de fondos, de firmas gestoras de activos, de agencias calificadoras de riesgo, de multinacionales, de corporaciones, telecomunicaciones, mineras, monopolios y oligopolios, ¿verdad? No se habla de esto, pero está ahí. ¿Hay mucha hipocresía? Sí y no, porque, claro, hay que, por un lado, ser conscientes de que el lobby no necesariamente decanta pues, en una mala práctica de mercado, pero por otro lado puede, ¿no?, ser también una mala práctica. ¿Les sorprende a ustedes que exista esto? Ay, ¿cómo Recoba puede decir esto? ¡Qué barbaridad! Se rasgan las vestiduras. Bueno, no sorprende, por ejemplo, que una industria bancaria con tanto poder tenga o ejerza este poder sobre los responsables de la política y de la regulación en una economía como la nuestra. La verdad que no sorprende, ¿verdad? ¿Es peligroso? Desde luego que sí, es peligroso porque, a ver, de acuerdo con el Financial Inquirer Report del 2011, que resumió todo el contenido y todas las maniobras que se diseñaron a propósito de la crisis sistémica global financiera del 2008-2009, bueno, la industria bancaria, una de las conclusiones fue que la industria bancaria en 10 años previos a la crisis sistémica gastó 2.700 millones de dólares. ¿En qué cosa? Repito, la industria bancaria en 10 años previos a la crisis sistémica gastó 2.700 millones de dólares. ¿En qué? Cubrir actividades a nivel de la industria, prensa, lo gastó en políticos, en estudios, esos estudios tailor-made, en fundaciones, en financiar fundaciones libertarias, en papers, en campañas mediáticas, etc. Y esto, por ejemplo, sí es peligroso porque, un ejemplo, en España, tras la crisis 2008, 2009, 2012, esto de lobby provocó, por ejemplo, de que la industria bancaria española no elevara sus exigencias en función a provisiones, que ese es el guardadito que tienen los bancos para enfrentar justamente ciclos
de recesiones atípicas que provocan, digamos, un riesgo de impago dentro de sus carteras de créditos. Y esto, evidentemente, cuando tú restringes tu exigencia de provisiones, esto manteniendo tu política, ¿no es cierto?, tu costo de créditos y manteniendo tus tasas activas en el mismo nivel, evidentemente decanta ¿en qué cosa? En que los banqueros o los ricos se hagan más ricos y los clientes, los pobres, se hagan más pobres, ¿verdad? Además de otros peligros, ¿no? Los lobbies, digamos, pueden, sobre todo en economías primarias portadoras como las nuestras, pueden provocar monopolios, extender oligopolios, precariedad laboral, informalidad, favorecer modelos mercantilistas de negocios, sobornos disfrazados, sobornos adelantados, ¿no? Hola, maletín con $3.650.000, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para combatir estos lobbies de economistas gestores y de prensa económica gestora? Para sacarlos del closet hay que regularlos, hay que regular esta industria del lobby, del cabildeo. Se habla mucho, por ejemplo, del cogoteo que hacen las medidas regulatorias, pero nadie habla de los que cogotean justamente a las reguladoras, ¿no? Por otro lado, hay que registrar un espíritu crítico, hay que saber leer entre líneas, ver más allá del dato, contrastar las fuentes, verificar las fuentes y hacer las 4 frases o preguntar en función a 4 frases, a 4 palabras que las y los economistas tememos mucho, que es ¿en qué te basas para decir lo que acabas de decir? ¿En qué te basas? Si haces esa pregunta, el economista gestor y el medio gestor está destruido, ¿verdad? Un paréntesis, yo he visto, julio 2021, presentaciones de una conocida firma de consultoría en una lámina de esta PPT indicar que para fines del 2021 el tipo de cambio iba a estar en 4,5. Así de descarados son. Tipo de cambio 4,5 para el fines del 2021. Así de descarados son. Y eso la gente, los CEO, los CFO, se lo compran. ¿Por qué? Porque los CEO y los CFO de la mayor parte de las empresas multinacionales locales, pues tienen una comprensión lectora de un CUI. Eso es lo que pasa, pues, ¿no? Entonces hay que buscar buena prensa, evitar medios de nicho, prensa de nicho que en realidad ni siquiera es prensa de nicho. Escriben para élites empresariales que les importa un bledo lo que pasa con el Perú y lo que pasa con la gente del Perú, ¿verdad? Y hay que evitar este tipo de prensa, evidentemente buscando buena prensa. Todavía en el Perú tenemos el lujo de tener a La Mula, tenemos el lujo de tener a Útero, a Revista IDL, a IDL Reporteros, a Convoca, a Ojo Público, a Huayca. Es un lujo que no lo tiene Bolivia, cuya prensa independiente fue destruida por Evo Morales. No es un lujo que no tiene Ecuador, cuya prensa independiente también fue destruida por un pata como Correa. Es un lujo que todavía tenemos. Tenemos todavía prensa independiente que dice y habla y difunde la verdad, ¿verdad? Eviten LinkedIn porque ahí está toda esta gente, ahí se reúnen todos estos desgraciados y desgraciadas, ¿verdad? Y duden muchísimo. Y por último, vean a Recoba, pues, en Cuaderno de Economía, ¿verdad? Y es que el lobby renta mucho, ¿verdad? Porque todas y todos tienen un precio. El problema no es ese, el problema es saber cuál es ese precio. Espero sirva y vean a Recoba. Muchas gracias. Vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.